Así que vamos a tener la lectura en Josué capítulo 6, verso 1 y 2 y luego el verso 20. Si lo tiene, dice amén. Vamos a leer la palabra, honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Verso 20. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Damos gloria a Dios por esa palabra. Derribando murallas para la expansión. Hermanos, tenemos aquí un relato, un modelo maravilloso de lo que es capaz nuestro Dios Todopoderoso. Dice que Jericó estaba bien cerrada. Eso significa bien resguardada, bien fortificada. Algunos arqueólogos hablan de que las murallas podrían llegar a medir hasta 4 metros de altura con 2 metros de ancho, de roca sólida. Como se dice en esa ciencia, inexpugnable, es decir, imposible de penetrar. Pero a continuación dice la Escritura: mas Jehová dijo a Josué. O sea que estaba imposible de penetrar, pero Jehová dice otra cosa. El enemigo te dice: ya se acabó, está perdido, no se puede, pero Jehová dice otra cosa. Aparece en escena el Dios nuestro. Aparece en acción al Dios que estamos adorando esta mañana. Así que no importa las trabas, los obstáculos, lo enorme, lo poderoso de las murallas, lo importante es lo que Dios dice en esta mañana. Es lo que importa y es lo que tienes que oír, no lo que escuchas en las noticias del mundo. Estaba bien cerrado, pero Jehová le dijo a Josué: yo te he entregado a Jericó, yo te he entregado a su rey y te he entregado a toda su gente de guerra. Oh, gloria a Dios. Mira, hermano, no solo se trata entonces de la ciudad simplemente, sino a las cabezas, los que están ahí, los enemigos de Dios. El Señor dice: yo te entrego esa ciudad, yo te entrego a su rey, yo te entrego a su ejército. Esta mañana el Señor nos está hablando que Él va a derribar las murallas y nos entregará a nuestros enemigos, porque el Señor quiere la expansión de su pueblo. Bendito el nombre del Señor. Vemos ahí, hermanos, dos cosas y quiero centrarme en ellas. Número uno, la estrategia que Dios le dio a Josué para derribar los muros. ¿Por qué esa estrategia? Cuando leímos, y usted puede ver el relato después, qué interesante esa estrategia. Lo primero que hay que recordar es lo siguiente: es la primera batalla que va a tener Israel. Quiero que usted recuerde que los que están con Josué no son los que salieron de Egipto, perdón. Oiga bien eso. Los que están con Josué no son los que salieron de Egipto. Los que salieron de Egipto con Moisés murieron en el desierto. Esta es una nueva generación. Si usted puede leer los capítulos atrás, en capítulo 5, ahí de Josué se relata que los varones de guerra que salieron de Egipto ya habían muerto. O sea, lo que tenemos aquí es una generación nueva. Jóvenes, gente por otra parte sin experiencia de guerra, no sabían combatir y era su primera experiencia de guerra. Así que, hermanos, yo creo que la estrategia de Dios, porque Dios no hace nada por casualidad, lo hace con intención. Lo que pasa en tu vida, lo que ves, lo que está a tu alrededor, Dios sabe por qué están pasando esas cosas y sabe lo que va a hacer después de eso. Entonces los hombres de Israel ahora, el pueblo no tiene experiencia. Tienen que tomar la tierra, es su primera batalla, pero no tienen experiencia, no saben lo que es levantar una espada. Por primera vez se van a enfrentar. Así que yo creo que
Dios pudo haber derribado esas murallas sin necesidad que el pueblo saliera a caminar alrededor. ¿Cuántos creen eso, hermano? Pero Dios quería entrenamiento. Diga conmigo, entrenamiento. Yo creo que esa es parte importante que el Señor nos va a enseñar esta mañana. Es importante nuestro entrenamiento. Hay cosas que no entendemos, que no sabemos cómo pelear, cómo ganar. Y por eso Dios nos pasa por ciertos procesos para enseñarnos a pelear la buena batalla de la fe. Y tenemos que estar dispuestos a aprender las estrategias de Dios entonces. Porque no va a ser a tu manera, va a ser a la manera de Dios. No va a ser a mi manera, va a ser a la manera de Dios. Y por eso yo veo que Israel fue sometido a un proceso extraño. Hasta de cierto punto podría decir que si estuviésemos desde Jericó viendo, nos estaríamos burlando de esa gente dando vuelta ahí. ¿Y qué están haciendo esos dando vuelta? ¿Qué les pasó? Se podrían haber estado riendo. No atacan, no hacen nada. Es que no lo entienden, que ese pueblo está obedeciendo a Dios. Así que yo te voy a enseñar esta mañana, voy a mostrarte que lo que veo ahí en esa estrategia es porque Dios quería enseñarles a ellos antes de pelear, antes de ir a conquistar, antes de tomar cualquier cosa. Ellos tenían que entender los principios de Dios para expandirse, para la conquista. Principios importantes, amados hermanos. Note bien el orden. Mire la estrategia que le da. Ahí es importante eso que se ve como el Señor le enseña al pueblo en ese orden de caminata, de caminar alrededor. Dice la escritura que iban los hombres de guerra. Ya les dije que no sabían nada de pelea, pero ahí iban con sus espadas ellos. Detrás de ellos dice que estaban sacerdotes con las trompetas, es decir, los chofares. 7. Y detrás de los sacerdotes venía el arca de Jehová. Y detrás del arca de Jehová venía la retaguardia, es decir, el resto del pueblo. Qué bonito ese orden, esa estrategia. Ellos comenzaron a caminar, dice, una vez por día, 6 días. Y regresaban al campamento. No sé, quizás muchos se preguntaban, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Y para qué estamos haciendo esto? ¿Y por qué no atacamos? ¿Y quién sabe cuántas cosas? Pero me gusta, hermano, aprender de ese relato que todo el pueblo obedecía lo que el Señor había dicho. Así que la primera gran lección antes de una batalla, antes de una conquista, antes de arrebatar cualquier cosa al enemigo, Dios quiere obediencia. Diga conmigo, obediencia. Tú no podrás conquistar nada si no obedeces al Señor. La obediencia, hermano, es fundamental para tener éxito en todo en nuestra vida. Familiar, espiritual, matrimonial, lo que sea. Obediencia. Mire, todo lo que ellos tenían armado y organizado no tenía sentido para una batalla, pero era lo que Dios le había dicho. No importa, no lo entendemos, pero Dios le había dicho que lo hiciera. Es interesante que sí ya le había revelado que al final, el último día, ellos darían no una, sino 7 veces alrededor, 7 vueltas, y terminarían con ese griterío que terminaría de derrumbar las murallas. Así que podemos decir que ellos estaban obedeciendo porque Dios les había asegurado la victoria. Así que, amado hermano, ¿por qué no obedecer a Dios cuando Dios nos ha dicho que ya somos más que vencedores? Cuando Dios nos ha dicho que Él ya nos ha dado la victoria. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso vale la pena obedecerle. Si le obedezco, yo voy a tener la victoria. Simplemente lo que necesito es obedecer al Señor, porque la victoria está asegurada. Bendito el nombre del Señor. Hermano, no es el asunto de dar las vueltas, no es el asunto tal vez hasta del orden de que van adelante los guerreros para darle miedo al enemigo, nada de eso. Es la obediencia que Dios está viendo lo que le garantiza la victoria. Mire lo que pasó con Saúl, 1 Samuel 15:22. Un rey, el primer rey de Israel, que Dios le dijo exactamente cómo debía ir a atacar al enemigo. ¿Y sabe qué? Saúl hizo la mitad de lo que Dios le dijo. Y ese fue el problema de Saúl. No obedeció completamente. Y hay que tener cuidado con eso. Porque si Dios nos dice que obedezcamos, no es una parte, es obediencia total. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Obediencia total.
No se trata de obediencia parcial o temporal. Si usted ha decidido seguir a Cristo y obedecerle, obedézcale todos los días y en todo. En todo. Entonces vemos aquí a Saúl en 1 Samuel 15:22, que después de venir de la batalla viene muy contento a decirle a Samuel: yo cumplí la misión de Dios. ¿Sabe que el profeta Samuel le dice: pero yo oigo un montón de bramidos de vacas ahí y de ovejas ahí? ¿Qué es eso? ¿Por qué le dice eso Samuel? Porque él le había dicho que no quedara vivo nadie, ni los animales. Entonces aquí viene la gran sentencia de Dios, que está en 1 de Samuel 15:22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Una pregunta que yo creo que ya todos sabemos la respuesta. ¿En qué se va a complacer más Dios? ¿En los sacrificios o en la obediencia? Ahí está, a continuación dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Lo que Dios está poniendo, hermanos, es el orden de las cosas. No se trata de lo que hacemos, no se trata de los sacrificios, se trata de que estamos obedeciendo la voz de Dios, siguiendo las instrucciones de Dios. Y para que en este año te expandas como iglesia, como familia, vamos a proponernos obedecer más al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ser más obediente, bendito el nombre del Señor. Así es que veo ahí que la victoria de Israel fue primero por obediencia. La primera gran lección. Lo hicieron a cabalidad, en detalle, y Dios recompensó esa obediencia. ¿Tú crees que Dios puede recompensar tu obediencia también? Es el mismo Dios de Israel, es el mismo Dios que estamos orando aquí. Bendito el nombre del Señor. La segunda gran lección que puedo ver que tenía esta estrategia era, además de obediencia, es que el pueblo iba a aprender de aquí en adelante que todas las batallas, todas las conquistas se tenían que hacer dependiendo de Dios. Dependencia, digo conmigo, dependencia. La primera es obediencia. La segunda es, hermanos, que cuando yo obedezco a Dios, yo estoy dispuesto a obedecer, pero también a depender, no en mi fuerza, no en mi capacidad, en mi experiencia, sino que estoy rendido a que se haga la voluntad de Dios en mi vida. A que Dios sea, hermanos, el que se glorifique y se manifieste. Yo dependo de Dios de aquí en adelante para salir, para entrar, para planificar, para hacer lo que sea. Estamos aprendiendo cuán importante es que el pueblo no pensara que tenía armas, no pensara en que tenía ejército, que tenía lo que tuviese. No, tenemos a Dios sobre todas las cosas. Y tenemos que depender de nuestro Dios. Ellos, como les decía, no tenían experiencia de guerra, tenían armas, pero no era esa la victoria. La victoria estaba en el Dios que ellos estaban obedeciendo. Mira lo que dice Zacarías 4:6. Necesitamos hoy también, como el pueblo de Israel, no solamente obedecer a Dios, sino decirle: Señor, en este año yo quiero depender más de ti, Señor. No de mis contactos, no de mis capacidades, no de mis posiciones o posesiones. Vamos a decirle: Señor, de ti dependemos en todo. Zacarías 4:6 nos dice esa gran verdad. Entonces respondió y me habló diciendo: esta palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército. Mira, la victoria no es con el ejército, no con fuerza física, económica e intelectual, no, sino con qué, hermano, con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Es con el Espíritu Santo de Dios. Por eso tenemos que llenarnos del Espíritu de Dios. Entonces, no puedo depender de nada más que del Espíritu de Dios, dice ahí la palabra. No es el ejército, la multitud de gente que tenemos a nuestro alrededor, no es la cantidad de cosas que tenemos a nuestro favor, sino que tenemos de nuestro lado al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que tenemos ahí dos grandes lecciones. Mire, no los mandó a pelear porque tenían que aprender que así se conquistarían
toda la tierra. Número 1, con obediencia. Y número 2, ¿con qué? Dependencia. Y lo tercero va bien ligado a estos dos puntos. Si usted obedece, si usted depende de Dios, creo que automáticamente hay un tercer elemento que le va a ayudar a vencer, a tener victoria y expandirse. Y el tercer elemento clave es la fe. Diga conmigo, fe. Ya tenemos obediencia, tenemos la dependencia. Y eso significa que usted le está creyendo a Dios. Significa que le estamos creyendo a Dios, porque si no, no lo hiciéramos. Si no, no nos movemos. Obedecemos porque creemos. Dependemos de Dios porque le creemos a Dios. Así que en tercer lugar, lo que el pueblo tenía que crecer y desarrollar era fe en Dios para conquistar la tierra prometida. Bendito el nombre del Señor. Por eso dice la Biblia, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. 1 Juan 5:4. Tenemos que pedirle al Señor más fe en este año. ¿Cuántos dicen amén? Obedecerle primero, depender de Dios y creerle más a Dios. ¿Está conmigo, hermano? Necesitamos eso porque nosotros queremos también, hermano, alcanzar lo que Dios nos ha prometido. Bendito el nombre del Señor. Queremos expandirnos, queremos conquistar, queremos crecer. Así que es bien importante tomar en cuenta que creerle a Dios es el sello que Dios quería, de aprendizaje que Dios quería que tuviese Israel antes de cualquier batalla. Como les decía al inicio, esas murallas y esas ciudades eran imposibles para un ejército como Israel, sin experiencia y sin ninguna capacidad militar. Pero obedecieron a Dios, dependieron de Dios y le creyeron a Dios. Eso es suficiente. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Eso es suficiente para ver el milagro. Eso es suficiente. Bendito el nombre del Señor. Miren lo que dice Hebreos 11:30. Hebreos 11:30 confirma que lo que derrumbó las murallas de Jericó no fue solo que caminaron, no fue solo que gritaron, no solo fue que sonaron trompetas, fue porque en el pueblo había fe que eso iba a pasar. Bendito el nombre del Señor. Mire lo que dice Hebreos 11:30. Si usted lo quiere leer, está corto ese versículo. Lo leemos, dice: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. ¿Cuántos glorifican al Señor? Oh, gloria a Dios. El pueblo obedeció las instrucciones. No se hizo a la manera de nadie, a la manera de Dios. Dependieron de Dios, sabían que Dios tenía un plan, sabía cómo Dios lo iba a hacer. Ellos no sabían, no tenemos que saberlo todo, simplemente confiar en Dios. Y el pueblo le creyó a Dios. Sabe que los estudios arqueológicos muestran de que se derrumbaron tan fuertes esos muros que verdaderamente no quedaron nada, ni reseña de lo que habían sido. No se explican cómo esas murallas fueron pulverizadas, fueron destruidas. Si fue un megaterremoto, no se sabe. La cosa es que el Señor los derrumbó. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque para Dios no hay nada imposible. Bendito el nombre del Señor. Oh, gloria a Dios. Así que ya podemos entender por qué le dio esta estrategia muy particular. ¿Para qué dar dando vuelta? ¿Para qué? Y no pelear, no levantar una espada. ¿Para qué? Porque antes de cualquier victoria, antes de cualquier batalla, hay que obedecer a Dios, hay que depender de Dios y hay que creerle a Dios. ¿Vamos bien? La segunda cosa que vamos a contestar en esta mañana es: ¿por qué deben caer los muros? Está más sencillo. ¿Por qué deben caer los muros? O sea, podríamos decir que ellos podrían entrar, derrumbar la puerta, o ellos podían negociar, como hoy en día, ¿verdad? Es muy famoso, dialogar. Con el diablo no se dialoga. Oye, no lo escucharon. Con Satanás no hay que dialogar. Hay que atacarlo en el nombre de Jesús. La Biblia dice: ni deis lugar al diablo. ¿Lo dice o no lo dice, hermano? Así que cuando el diablo viene a quererte seducir, a quererse convencer, a atraer, hermano, no se lo permita. Repréndalo en el nombre de Jesús. Hay algo interesante entonces, además de que ya el pueblo aprendió por qué debían tomar la estrategia de Dios. Ahora es muy claro, y en el relato bíblico vamos a encontrar razones por qué las murallas
debían de caer. ¿Por qué? Y podemos aplicarlo a nuestra vida. ¿Por qué nuestros muros deben caer también? ¿Por qué lo que nos está obstaculizando, hermano, cuánto quieren que caiga lo que le está obstaculizando su vida? Que caiga lo que te está impidiendo, lo que has pedido a Dios, te lo está bloqueando el enemigo. Entonces yo creo que todos estamos de acuerdo de que los muros deben caer. ¿Cuántos dicen amén? Los muros deben caer, no pueden quedar ahí esos muros. En primer lugar, hermano, podemos decir que el muro, los muros, las murallas deben caer, porque cayendo esos muros, detrás de esos muros está el cumplimiento de la promesa de Dios. Se trata de promesa, entonces, el punto. Los muros no pueden caer porque el Señor dice: yo te entrego toda la tierra, tú vas a tomar posesión de todo. Y mire, dice el capítulo 6, verso 1 que leímos, que estaba bien cerrada. Nadie entraba y nadie salía. Entonces, el gran obstáculo para entrar y poseer, ¿qué cosa eran, hermanos? Los muros. Los muros no pueden quedar allí. No podemos dejar ninguna muralla. Cuando el Señor haya derribado muros en tu vida, hermano, y ves que se quiera levantar otro, derríbalo en el nombre de Jesús. No debe haber ningún muro a nuestro alrededor. Mas Jehová, dice el verso 2 que leímos, mas Jehová dijo a Josué: mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. De tal manera, hermanos, que lo que estamos diciendo esta mañana, que hay que derribar las murallas para la expansión, es porque Dios ya dio una palabra, es porque Dios dio una promesa. Pero esa promesa no va a llegar si esos muros están de pie todavía. Es importante tomar seriedad en esto. Hoy nos levantamos con la palabra de Dios, en obediencia, en dependencia y en fe, que los muros tienen que caer, porque ahí está la promesa de Dios para mi vida. Ahí está el cumplimiento. Ahí voy a recibir lo que yo estoy esperando. Bendito el nombre del Señor. Esos muros significan, hermano, impidiendo que se cumpla la promesa de Dios para ellos. Tienen que caer para que se cumpla la promesa de Dios. Dice el Señor: yo les he entregado a Jericó, a su rey y a toda su gente de guerra. Bendito el nombre del Señor. Así es que si queremos que se cumplan las promesas en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra iglesia, hay que derribar las murallas en el nombre de Jesús. Lo segundo, hermano, que podemos ver en la historia, en ese relato, sabe que la historia cuenta que había una familia dentro de Jericó que se salvó. Usted sabe, Rahab con toda su familia. Sabe que la escritura menciona una descendencia tan grande ahí. En este segundo punto voy a decir: los muros deben caer porque hay familias que salvar. Piénselo por un momento. Si los muros no caen, detrás de esos muros hay gente que se está perdiendo. Hay gente que no estamos alcanzando. Y los muros tienen que caer porque hay gente que salvar. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Mire lo que dice aquí el verso 23, Josué capítulo 6 y el verso 23. Mire la misericordia de Dios. Si esos muros no han caído, ¿cómo hubieran sacado a esta gente y la hubieran salvado? Dice el verso 23 de Josué 6: y los espías entraron y sacaron a Rahab, pero no solo a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todo lo que era suyo. Mire, hasta los bienes se salvaron de esta familia. Y también sacaron a toda su parentela, abuelos, primos, tíos. ¡Aleluya! Tus parientes necesitan salvación. Por ellos hay que derribar muros. Por tus abuelos, tíos, primos, parientes, por ellos hay que derribar murallas. Iglesia, ¿cuántos dicen amén? Hay muchas familias que salvar todavía. Están, hermano, yo diría esta mañana, secuestrados por el rey de Jericó. ¿Sí o no? Porque si dice que nadie salía es porque estaban secuestrados. Nadie podía salir. ¿Quién puede salir de las garras de Satanás si no llega el pueblo de Dios a derribar esas murallas? ¿Cuánto creen que lo podemos hacer, hermano? No solo vamos a conquistar promesas para nosotros. Necesitamos botar murallas para alcanzar almas que hay que salvar.
familias que hay que rescatar. Están retenidos por el enemigo, están cautivos, están bajo la influencia de Satanás y no pueden salir por sí mismos. Pero Dios tiene un ejército, gloria a Dios, que le va a obedecer a Dios en este año, va a depender de Dios y le va a creer a Dios. Vamos a derribar murallas y familias vendrán, y familias se restaurarán, y familias, aleluya, servirán al Señor, y los que están lejos se acercarán, y más serán los hijos, dice la palabra del Señor. Estamos creyendo, hermano, que hay un derribamiento de murallas para que haya salvación en esta ciudad, para que haya más almas que salvar. Y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Vinieron a la familia de Israel. Gloria al Señor. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Hay murallas que nos están impidiendo, y usted puede imaginarse qué murallas nos impiden, así como las murallas que nos impiden las promesas, ¿verdad? Las murallas que están ahí reteniendo. El enemigo tiene esas promesas retenidas, pero tenemos que tomarlas y derribar las murallas. Pero también cuando las almas no se salvan es porque hay murallas ahí que están impidiéndoles que esas personas se arrepientan. Quizás sea la influencia del pecado, quizás sea la incredulidad, quizás sea nuestra misma indiferencia, nuestra falta de amor. Pero creo que hoy van a caer murallas que hayan en nosotros también, para que vayamos y que alcancemos a los perdidos. ¿Cuántos dicen amén? Todo tipo de muralla, bendito el nombre del Señor. Así que estamos viendo que detrás de esos muros es necesario que caigan hoy para alcanzar mi promesa, para salvar a familias que están ahí secuestrados. En tercer lugar, lo que veo ahí en el relato, hermanos, es que Dios les tenía una gran provisión al pueblo dentro de esas murallas. Fíjese bien. Lo que significa que las murallas deben caer porque hay tesoros que arrebatar allí. Escuché eso. Yo sé que esto le gustó ya más a muchos, ¿verdad? Hay tesoros que arrebatar allí. El diablo no tiene no solo secuestrada una ciudad, no solo tiene secuestrada gente, tiene secuestrado bendiciones, posesiones, materiales también. Tierras, bienes, lo tiene secuestrado el enemigo. Y las murallas deben caer para que se las arrebatemos. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos creen que le podemos arrebatar al diablo? ¡Aleluya! Lo que nos pertenece, que Dios dice: yo te he entregado todo. Yo te entregué a Jericó, a toda Jericó, y a su rey y a sus soldados. Eso incluía no solo la ciudad, la gente, sino los bienes que habían ahí también. Mira lo que dice el verso 24. Estamos aquí siguiendo la ruta de lo que Dios le está dando al pueblo. Ya después de haber visto las enseñanzas que Dios les dio, estamos viendo los que están conquistando, lo que ellos tenían ahí adentro, por lo cual debían botar esas murallas. Dice Josué 6:24, y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Pero viene a continuación: solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová, ¿qué cosa, hermano? La plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Le arrebataron riquezas al enemigo. Así que eso es cierto. ¿No será que la miseria que estamos pasando es porque el ladrón nos ha robado riqueza? No lo sé. Pero si no ves el sol claro, a lo mejor hay una muralla que botar. Dele aplauso al Señor, dele gloria a Dios. Yo no sé, no lo sé. Usted lo puede saber, pero aquí estoy viendo que Dios quería que esas murallas cayeran para que la promesa fuera cumplida, en primer lugar. Segundo, para que una familia fuera salvada y alcanzada. Pero en tercer lugar, Dios sabía que Israel era una generación, hermanos, que venía del desierto. No traía bienes, propiedades, lo que habían sacado de Egipto. Gloria a Dios, se lo arrebataron a Egipto, los tesoros de Egipto. Pero ya han pasado 40 años. Quizás ya necesitaban otra vez renovar esos tesoros. No tenían con qué para empezar, hermanos, o reconstruir o edificar en la nueva tierra. Dios sabía que necesitaban bendiciones materiales. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? No se afanen por lo que han de comer, de vestir. El Señor sabe que tienen necesidad de estas cosas. Pero busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás vendrá por añadidura. Yo les creo, diga: yo les creo a Dios, aleluya. Santo, 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 santo el nombre del Señor.
Probablemente tú has creído a Dios, has obedecido a Dios, has dependido de Dios, pero el Satanás ha secuestrado las bendiciones, ha secuestrado beneficios, y es importante saber que esas murallas te están impidiendo acceder a ver, hermano, tu prosperidad, no solamente en lo espiritual, sino también aún en lo material. Bendito el nombre del Señor. Porque estamos hablando que estos tesoros entraron a la casa de Jehová, y con esto ellos iban a instaurar el nuevo Israel en la tierra prometida. Así que nosotros estamos con un proyecto, el proyecto de establecer el reino de Dios sobre esta tierra. Y si hay que arrebatar tesoros, vamos a arrebatarlos en el nombre de Jesús. Porque este mundo se mueve desafortunadamente con ese sistema, la plata. Pero nuestro Dios es el dueño del oro y la plata. Dele gloria al Señor. No vamos a estar, hermanos, mendigando. No vamos a estar en la miseria. Creemos que Dios suplirá todo, lo dice la palabra, conforme a sus riquezas en gloria. Veremos la promesa de Dios en nuestras vidas. Veremos las almas salvadas. Veremos la bendición de Dios fluir para poder hacer, hermanos, la obra del Señor sin impedimento material o económico. ¿Va conmigo? Los muros deben caer, porque hay algo más. Y con estos sellos ahí con broche de oro, esta parte bien importante: los muros deben caer, porque la promesa se cumple para que las almas se salven y por los tesoros que están ahí que hay que arrebatar. Pero hay algo que pasó aquí también importante en el versículo 26. Si esos muros no han caído, Josué no ha entrado y no lo hubiéramos escuchado declarar la palabra que declaró en el verso 26. Ya con todas las ruinas de Jericó, se levantó Josué y declaró una palabra profética en el terreno conquistado. ¿Cuántos alaban al Señor? En aquel tiempo hizo Josué un juramento, otras versiones dicen hizo esta declaración profética, diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. ¿De qué se trata este otro punto, hermanos? Miren, no solamente el Señor quería que Josué e Israel conquistaran territorios, tomaran posesión de las cosas, de la tierra, de las bendiciones. Es importante que el pueblo ponga y demarque límites espirituales también. Que el pueblo ponga, hermanos, fundamentos espirituales en las cosas. Aquí lo que estoy viendo yo es que el Señor le permite al pueblo entrar y tomar, para que no solamente tomen lo material y lo territorial, sino que tomen autoridad espiritual sobre la tierra. Los muros deben caer porque tenemos que tomar autoridad espiritual sobre ese territorio, hermano. El enemigo está posicionado, él tiene dominio. Pero la iglesia tiene el poder de lo alto. El que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Y entonces cuando la iglesia comience a derribar muros para alcanzar promesa, alcanzar las almas, alcanzar los bienes que necesitamos, también declaramos, hermano, palabra profética con autoridad y tomamos posesión, dominio, porque la Biblia dice: toda potestad les es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones. He aquí os doy potestad, dice el Señor, de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. La iglesia debe tomar la autoridad que Dios le ha dado, tomar posición con autoridad, hermanos. Oh, gloria a Dios. Es tiempo que la iglesia use la autoridad que Dios le ha delegado. Josué usó con autoridad delegada por Dios. Dios le dijo: yo te he entregado la tierra. Ahora que Dios le entregó la tierra, tomó todo lo que está ahí, ahora Josué asume su autoridad espiritual y declara una palabra profética, una palabra contundente. Puso bajo maldición cualquiera que en el futuro reedificare esta ciudad. Es decir, la puso bajo dominio espiritual.
Lo puso bajo la palabra de Dios, la palabra profética. Y sabe que esto tuvo cumplimiento siglos más tarde. En tiempos del rey Acab, el rey pagano, buscó que alguien también perverso, reedificara esta ciudad. Lo hizo sabiendo que había esta palabra. Y se cumplió exactamente como Josué lo había dicho por desobediencia. Murieron 2 hijos de esa persona que estaba reconstruyendo la ciudad. Eso está en 1 Reyes 16. Y se cumplió esa palabra porque lo hicieron en contra de la palabra que Dios había dado por boca de Josué. Así que lo que estoy diciendo, hermano, en este cuarto punto es que los muros deben caer porque la iglesia, el pueblo, debe ejercer autoridad espiritual en el territorio. Usted no debe permitir que el diablo gobierne su casa. Usted no debe permitir que el diablo gobierne en su trabajo. Usted no debe permitir que el diablo gobierne ahí en su vecindario. Estamos ahí puestos estratégicamente para tomar autoridad espiritual. Dele gloria a Dios, hermano. Para declarar palabra de Dios, para reprender toda obra de las tinieblas. Dice la Biblia, para esto apareció el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que, hermano, derribamos en esta mañana con la ayuda de Dios, creyéndole a Dios, obedeciéndole a Dios y dependiendo de Dios, toda muralla para nuestra expansión. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que hagamos de aquí en adelante lo haremos obedeciéndole, dependiendo y creyéndole a Dios. Bendito el nombre del Señor. Y esto no es una opción, es necesario derribar estos muros, hermano. Es una necesidad porque entonces no veremos las promesas cumplidas. No veremos las almas salvadas, las familias restauradas. No veremos, hermanos, la libertad en las áreas económicas o financieras, la salud en esas áreas. Y no veremos, hermanos, nuestra autoridad espiritual, hermanos, que Dios nos ha dado, ejerciéndola en esta tierra. Tenemos la autoridad del cielo y la palabra dice: todo lo que aten en la tierra se ata en el cielo. Todo lo que desaten en la tierra se desata en los cielos. ¿Cuántos le creen al Señor, hermano? Vamos a hacerlo en el nombre de Jesús. Vamos a hacerlo en el nombre de Jesús. Bendito el nombre del Señor. Voy terminando entonces. Es importante entender que los muros deben caer porque no solamente es la estrategia, no es solamente, hermanos, que tenemos aquí una promesa o que tenemos, ¿verdad?, recursos, tenemos al pueblo, tenemos armas, tenemos confianza en Dios. Lo principal, y podemos decir lo fundamental, es que Dios está con nosotros. El último versículo del capítulo 6, termino allí leyéndolo. Josué 6, verso 27. ¿Cómo dice, hermano? Estaba pues Jehová con Josué. Si Jehová está contigo, hermano, eso es todo lo que necesitas. Amén, hermano. Por eso dice el salmista: Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Lo puede decir: Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. No temeré lo que el diablo pueda hacer. Jehová está conmigo, no temeré, Jehová está conmigo. Dígalo, hermano, dígalo, confiéselo con su boca. Oh, gloria a Dios. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Vengo a decirte esta mañana: podemos derribar los muros, cualquier muro que sea, porque Jehová está con nosotros. Su nombre, dice, y su nombre, el nombre de Josué, se divulgó por toda la tierra. Gloria a Dios. ¿Sabe que cuando la gente oía, usted lee el capítulo 5, que los israelitas estaban viniendo ya, tuvo miedo el pueblo de Jericó? La mujer Rahab se lo dijo: aquí todo el mundo anda desfalleciendo por causa de ustedes. Aquí todo el mundo anda con miedo, porque habían oído lo que Dios ha hecho con ese pueblo. Y lo que les venía no es cosa fácil. De aquí en adelante el Señor puso temor en todos esos pueblos y esa tierra. Y es que, hermano, yo creo que si como iglesia, como pueblo hoy en día, nosotros le obedecemos a Dios, dependemos, le creemos a Dios y declaramos que esos muros van a caer, el nombre de Dios será puesto en alto.
el nombre de Dios será glorificado. Bendito el nombre del Señor. Y aunque el Señor usa instrumentos humanos como Josué, al final la clave está en el texto que dice: mas Jehová estaba con Josué. La pregunta es: ¿está Jehová contigo esta mañana? ¿Está Dios contigo, con tu familia? Es lo que tenemos que asegurarnos esta mañana. Póngase de pie. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bendito sea su nombre. Esperamos que esta palabra te haya hablado donde sea que te encuentres hoy. Como siempre, no dudes en comunicarte con nosotros en nuestra página de Facebook o en persona si necesitas oración o ayuda. Que Dios te bendiga.